Han pasado miles de años desde que el ser humano se preguntó cuál es su origen y misión en la Tierra. Desde entonces, la concepción de mundos y entes mágicos han cambiado y evolucionado en nuestra historia. Pero la verdadera magia, la que le da sentido a la vida y la que hace girar al mundo reside en ti. Es aquello que te emociona, es aquello que te apasiona y te mueve a buscar más y mejores aventuras. Esta es la magia. Esta también. No es necesario buscar la magia más allá, cuando puedes vivirla justo aquí. Hidalgo Mágico. Hola, muy buena tarde, ¿cómo están todos ustedes? Soy el profesor Adolfo Ortega Islas, director del Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral. Y bueno, queremos agradecerles que nos acompañen en este nuestro primer ciclo de charlas de ciencia, tecnología y cultura. Hoy arrancamos con una nueva faceta. Ustedes, bueno, nos han identificado principalmente por todo el trabajo que hemos hecho en el ámbito deportivo, pero el CIDEI va más allá. El CIDEI maneja muchas áreas y bueno, esta en específico, es muy importante para nosotros. Queremos trabajar sobre la difusión de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, de las artes. Y bueno, hoy arrancamos precisamente con nuestra primer charla y bueno, quiero dar paso a presentar a nuestra invitada. Ella es la maestra Yadira Elisa Romero Gutiérrez. Hola Yadira, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, Adolfo. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, Yadira, y bueno, quiero comentar que ella es una entrañable amiga desde hace muchísimos años y pues bueno, nos pusimos en contacto porque sabemos que es una experta en esta materia y pues la verdad es que nos vamos a entretener bastante y creo que otra parte importante es a motivar para voltear hacia la ciencia. Y bueno, me voy a permitir leer la semblanza de ella. Y bueno, ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y maestra en ciencias forestales por la Universidad Autónoma de Chapingo. Se ha desarrollado profesionalmente a través de la investigación, la calidad educativa, el servicio público y la consultoría ambiental para proyectos públicos y privados. A través de su trayectoria en el Centro de Investigación en Genética y Ambiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a cargo del área de Ecología y Genética Forestal, en el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior, IEMSIS, como coordinadora regional de 15 municipios del norte de Hidalgo, en la Dirección General de Ecología Municipal de Cancún, Quintana Roo, a cargo de la Dirección de Recursos Naturales y Proyectos Especiales, y desde el año 2005 hasta la fecha, como directora general de la empresa de consultoría ambiental Earth and Solutions SC. Su experiencia se centra en guiar la planeación y desarrollo de proyectos
en el marco del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como en el conocimiento y conservación de los recursos naturales, fomentando particularmente el uso de árboles y plantas nativas en el diseño del paisaje. Es de su interés la vinculación del conocimiento técnico con los procesos de formulación de instrumentos o marcos normativos para la administración de los recursos naturales y los usos de suelo. Cuenta con inscripción en el Registro Forestal Nacional, así como en el Padrón de Especialistas de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente en el estado de Quintana Roo. Ha sido presidente del Colegio de Biólogos de dicha entidad. Y bueno, además, orgullosamente hidalguense. Con todo el corazón. No, Yadira, pues nuevamente te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y pues bueno, literalmente déjame decirte que eres la madrina de este ciclo, contigo arrancamos, sabemos que bueno, esto nos va, a lo mejor no creemos mucho en la cuestión de la suerte, sino en el trabajo, pero precisamente porque sabemos de tu capacidad es que nos atrevimos a hacerte la invitación para que tú fueses quien abriera estos ciclos. Pues gracias, Adolfo. Es de verdad un halago que me hayas considerado. Estoy con mucho cariño, con la esperanza de que lo que he aprendido en estos años pueda motivar, pueda hacer conciencia, pueda yo tener un poquito de incidencia en uno o más pares de oídos. Con mucho cariño estoy aquí y agradezco nuevamente la invitación. No, pues los agradecidos somos nosotros, Yadira, y bueno, ya, sin más preámbulo, eres quien maneja micrófonos, cámara, todo es tuyo. Adelante, puedes comenzar. Muchas Bien, gracias. Por favor, proyectemos la presentación. Bien, ¿qué es el cambio climático? Esto lo hemos escuchado desde hace varios años por todos lados. Y la amenaza es que ya es el cambio climático, ya estamos en el cambio climático. Pero ¿qué es el cambio climático realmente? La definición de la Organización de las Naciones Unidas es que es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Estamos viendo que en esta definición tenemos dos puntos. Una, que hay en general una variabilidad del clima. De manera natural, siempre ha habido una variabilidad del clima. Pero en este caso, lo que nosotros en esta época estamos llamando cambio climático es que a esa variabilidad del clima se está sumando el efecto directo o indirecto de las actividades que los humanos estamos haciendo sobre el planeta. La que sigue, por favor. Por supuesto, de manera natural han habido otros cambios climáticos. Uno de ellos que se ha registrado de manera muy evidente es hace 1000 años. Hace 1000 años Europa vivió temperaturas cálidas que presumiblemente hicieron que inclusive hubiera agricultura, que hubiera vegetación, como ahora no la hay, en Groenlandia. De hecho, se asume, se cree, por los estudios que se han estado realizando, que Erik el Rojo, que fue el que llegó por ahí del año 982 después de Cristo, que llegó a esa parte del planeta, pues lo vio verde, y de ahí salió el término Greenland, hablando de que era una tierra verde, ¿no? En este momento, después de muchos años, realmente la tierra era, Groenlandia era un páramo, un paisaje totalmente congelado. Esa era la realidad. Entonces, si nosotros nos fijamos en la imagen, podrán observar que para el año, en esta imagen superior izquierda, podrán observar que en la orillita de Groenlandia se ve verde, y ahí no está indicando que haya habido vegetación. En realidad, esta columna de imágenes, de arriba hacia abajo, está hablando de la migración de diferentes grupos de habitantes. Y en ese año, en el primer año, están hablando de que había un grupo de pobladores
que poco a poco se fue desplazando, y nos movemos hacia abajo en la columna de imágenes, se fue desplazando fuera justamente de ese rango por el cambio nuevamente del clima. Entonces estamos hablando que Groenlandia en algún momento tuvo un paisaje diferente al que podría haber tenido hace algunos siglos, totalmente con hielo permanente. Y esto se atribuye a ese periodo cálido en el clima de Europa. La que sigue. Poquitos años después, bueno, unos pocos siglos después, en escala de tiempo pareciera poquito, pero en realidad son varios a nivel de escala humana, del siglo XIV al siglo XIX, también Europa, sobre todo los países del norte, registraron una pequeña edad de hielo, así le llamaron. Y de hecho, muchos pintores plasmaron esa época en sus pinturas, ¿no? Se veían a patinadores en el río Támesis en Inglaterra o en Holanda, y así estuvo también esos siglos. Luego entonces, en esta imagen estamos viendo una pintura de Pieter Bruegel, de 1565-1601, que es cuando la pintó, en 1565 la pinta el papá y en el 1601 la repite Pieter Bruegel, hijo. Pero aquí estamos observando los patinadores justamente en esa época fría que quedó registrada en los países de Europa y que, bueno, ahora las ondas son cálidas, ya no son frías como aquella época, son cálidas, ya no vemos estos patinadores. La que sigue, por favor. Entonces, ¿a qué cambio climático nos enfrentamos? Porque en los dos registros que les mencioné hace un momento, pues aquellos eran naturales, pero ¿a qué cambio climático nos estamos enfrentando nosotros? Pues nos estamos enfrentando a un cambio climático provocado principalmente por las altísimas concentraciones de gases llamados de efecto invernadero, principalmente por la emisión de dióxido de carbono. Se van a decir, bueno, pero nosotros sabemos que los seres vivos que fotosintetizan, las plantas, los árboles, las algas, todos aquellos respiran y producen CO2, ¿no? También los animales, nosotros como seres humanos, como seres vivos, animales, producimos CO2. Lo que pasa es que de manera natural, el CO2 genera efectivamente un efecto cálido porque evita que se vaya que este gas evita que la temperatura del planeta, digamos, se expanda hacia el universo. Se genera una trampa. Entonces, ese calorcito que quedaba atrapado y que provocaba que hubiera vida, favorecía la vida en el planeta, pues resulta que de pronto es demasiado, o sea, es demasiado el gas, es demasiado el incremento del efecto invernadero y entonces se calienta lo que está adentro de nuestra atmósfera terrestre. Al estar adentro de la atmósfera terrestre, vienen los cambios. La que sigue. Si vemos esta gráfica y nos movemos hacia el lado derecho, vemos el enorme pico y dos flechas en donde casi en línea recta aparece el año 1950 y la última flechita donde termina trunca la línea naranja está aproximadamente el registro de julio del 2003. Esta gráfica habla de un periodo de 650,000 años y las variaciones que se han estimado y se han registrado a lo largo de esos últimos 650,000 años hasta llegar, ¿qué creen? Justamente a finales del siglo XIX, todo el siglo XX y el siglo XXI que estamos transitando. Entonces, este enorme pico que vemos, este enorme incremento que vemos en la parte derecha extrema de la gráfica, no muestra más que nuestra actividad reflejada en el enorme incremento de emisiones de dióxido de carbono. La que sigue. Entonces, el incremento de dióxido de carbono pues se da
por el uso de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? El gas, el petróleo y el carbón. Se les llaman combustibles fósiles pues porque se generaron de que en la corteza terrestre quedaron atrapados la biomasa de seres que vinieron antes que nosotros. Y se volvieron fósiles, pero en forma de gas, de petróleo, de carbón. Y entonces, cuando nosotros extraemos esos materiales y los quemamos, los combustionamos, se libera ese carbono, porque todos los seres vivos estamos hechos principalmente de carbono. Entonces, cuando quemamos estos seres vivos, digamos, fosilizados, pues evidentemente se libera ese carbono atrapado y incrementa la concentración de carbono, que de otra manera nunca hubiera aparecido en la faz de la Tierra. Si no hubiera llegado los seres humanos con su ingenio, hubieran sacado estos materiales, estos recursos, y hubieran descubierto el enorme potencial calórico, energético, las facilidades que nos daban para vivir y sobrevivir, pues sin nuestra actividad, entonces jamás se hubieran quemado estos combustibles fósiles. Y bueno, evidentemente no nada más es por quemar esos combustibles fósiles, sino que también estamos generando muchos derivados de estos combustibles fósiles, evidentemente principalmente del petróleo, que solamente estoy enlistando los más importantes en esta lista de gasolinas, aceites, plásticos, telas sintéticas, cauchos, gomas, látex, vaselinas, pinturas, impermeabilizantes, jabones, cosméticos, tintes, detergentes, plaguicidas, parafinas. Esto es parte de nuestro día a día. Realmente no me imagino, y ustedes tampoco, no nos podemos imaginar la vida sin estos materiales, sin estas tecnologías que nos han permitido llegar hasta donde estamos, al nivel de comodidad, de sobrevivencia, de éxito como especie en la vida. La que sigue, por favor. Obviamente, las actividades que intensifican el cambio climático es en realidad el mal uso que hacemos de estos recursos energéticos. O sea, sí, no significa que sean malos esos materiales. Es mala la manera en la que estamos haciendo el uso de estos recursos energéticos, la manera en la que los estamos administrando. Además de eso, todo lo que producimos a partir por ejemplo, del petróleo, lo manejamos mal, todo lo que se deriva de estos combustibles fósiles, cuando lo desechamos, ya sea que lo quememos, que es algo que está prohibido, pero se sigue haciendo, desgraciadamente se sigue haciendo, al momento de quemarlo, al hacer un mal manejo de estos residuos, pues evidentemente lo que comentábamos se intensifica. O sea, no es nada más porque me trasladé de un lugar a otro en mi carro que trabaja a gasolina, sino que también los plásticos que deseché fueron a dar a un lugar en donde simplemente los quemaron. Eso es un mal manejo de residuos. Evidentemente, nuestra población crece tremendamente, crece, y la expansión de ciudades para para albergar más población y para poder producir nuestros alimentos o poder transformarlos a través de las industrias, pues obviamente cae en la pérdida de bosques. Y también, evidentemente, el mal manejo de residuos contamina nuestras aguas, nuestras tierras, nuestros mares, en fin. Quiero comentar aquí algo importantísimo. Cuando llegamos a ocupar nuevos terrenos que estaban ocupados por desiertos, o estaban ocupados por selvas, o por bosques, o por pastizales, etc. Cuando llegamos a ocupar esas tierras, evidentemente llegamos a desplazar lo que había para poder acomodarnos nosotros como población. No es malo, el problema es que no estamos organizando los espacios correctamente. Es casi como si tuvieras una casa con el suficiente espacio para poder hacer todo lo que quisieras,
Pero en lugar de organizarlo todo en cajones perfectamente apilado o colgado, resulta que lo avientas por cualquier lado y entonces en cualquier momento, en cualquier parte por donde te muevas en tu casa, vas a encontrar todo ocupado. No hay espacio que tú hayas respetado para poder optimizar el uso de tu casa. Es lo mismo, en el planeta no estamos optimizando el uso de la Tierra para que podamos eficientar el espacio y podamos decir, aquí solamente este tamaño de ciudades y esto otro para agricultura y eso otro para ecosistemas naturales. Lo que estamos haciendo es creer que podemos crecer sin límites, que podemos cubrir sin ningún problema cualquier parte del planeta, cualquiera, bajo la suposición, el supuesto derecho de que si necesito casas para mi población, puedo expandirme, puedo abarcar tanto como yo necesito, porque necesito casas. Esto lleva una pérdida tremenda de bosques, por ejemplo. Hay quien dice que los bosques no son justamente los mejores atrapadores de dióxido de carbono. Efectivamente, los mejores captadores de dióxido de carbono, las mejores trampas, los mejores fijadores de dióxido de carbono son los mares, ¿no? Ahí es donde están los mejores sumidores de dióxido de carbono. Ellos atrapan el 50% del dióxido de carbono atmosférico. Pero los árboles, principalmente aquellos árboles que forman en grupo masas viejas de árboles, esos son ecosistemas igualmente muy, muy importantes para la fijación del dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque si bien en sí mismas no tienen, por sí mismos, podrías decir que lo que absorben el dióxido de carbono lo respiran igualmente y luego entonces no hay almacenamiento en un individuo ya maduro, en realidad esa madurez de árboles permite que haya vegetación debajo de esos árboles, que sí venga muy dinámico para absorber todo el dióxido de carbono posible. Entonces, a la larga, los últimos estudios sí indican que proteger los ecosistemas maduros de selvas y bosques son excelentes sumideros de dióxido de carbono, no contra lo que se creía que por ser viejos ya no eran útiles para este servicio. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el efecto del cambio climático en nuestra vida? La realidad. ¿Qué es lo que estamos inclusive ya viendo? O sea, no es algo que digamos que no es, que es un cuento chino. En realidad ya hay aumento del nivel del mar. Se estima que a finales de este siglo aumentará prácticamente a 1 metro. 1 metro, el nivel medio del mar va a incrementarse 1 metro. 1 metro significa perder tierra en donde están asentados el 40% de la población mundial del planeta. El 40% de la población mundial del planeta, sus poblaciones están asentadas en zonas costeras o dentro de un radio de 100 kilómetros de ella. Perdón, a una distancia de 100 kilómetros de ella. En el momento en que empieza a aumentar el nivel del mar, evidentemente se va recorriendo el mar. Pues, ¿qué es lo que hacemos los humanos? Tenemos que migrar, tenemos que irnos más lejos de ese nuevo nivel del mar. Tenemos que movernos. Y eso no es porque yo quiera, sino porque me tengo que mover, si no, pues ya no tengo espacio para vivir. Eso también significa que estaríamos perdiendo destinos turísticos. Los destinos turísticos de sol y playa también perderían infraestructura, perderían espacio y eso afecta a la economía. Son efectos directísimos a nuestra forma de vida. ¿Qué otro efecto tiene que se están elevando las temperaturas en nuestro planeta? Pues las enfermedades tropicales pues se empiezan a sentir más cómodas y llegan a lugares donde antes no había tanto calorcito. Y entonces esas enfermedades tropicales llegan a poblaciones, pues para empezar, que ni siquiera tenían registro de que
tuvieran esas enfermedades, porque de pronto ya llegan moscos transmisores de enfermedades como el dengue, como, no sé, otras enfermedades tropicales que antes no se veían en el hemisferio norte y que ahora ya, eso significa que hay riesgos para nuestra salud humana. Los cambios en los cultivos, igualmente, seguramente han escuchado a sus abuelos, a sus tíos, o su propia memoria a lo mejor también alcanza para recordar, por ejemplo, que en lugares donde no se daba cierto fruto o se daba muy mal, ahora ya se da muy bien, ¿no? Yo personalmente en la casa de mis papás, antes no era posible que creciera una higuera que produzca higos, y ahora increíblemente ya se adaptan y ya producen higos, no al nivel que puedas encontrarlos en Querétaro o en las partes más secas de Hidalgo, pero efectivamente ya hay eso. Entonces, cosas que antes no veías, de pronto empiezas a notar, y simplemente que el clima permite, el calentamiento del clima permite que esos árboles frutales o esos cultivos que antes no llegaban hasta lugares más fríos, ahora sí puedan abarcar más territorio. ¿Qué significa? Que así como podemos tener a lo mejor mayor producción de higos en un lugar donde no había, también tenemos pérdidas, porque el aumento de calor también trae pérdida de humedad y pérdida de cultivos que necesitan humedad. Entonces, ya no tienes una cosecha como la que tenías antes. Y entonces vienen problemas de desabasto de alimentos. Esto es algo que a nivel global afecta tremendamente a la población, y uno de los efectos de cambio climático que se está previendo es justamente el hambre en las poblaciones. También hay otro efecto que de manera indirecta parece ser que nos ha pegado. En este caso no iré muy lejos, estamos hablando de la pandemia del COVID. En el origen de esta pandemia hubieron muchas hipótesis de dónde había salido, cómo había salido. A ciencia cierta, realmente no hay una respuesta contundente, pero una de las razones que se dieron entre los científicos fue justamente el cambio climático. ¿Por qué? Porque en las actividades que ha realizado el hombre, en esta deforestación de selvas, bosques, en fin, de esta afectación de los ecosistemas naturales, ha desplazado a especies, principalmente las más grandes. Las más grandes, hablamos de carnívoros, que son los que controlan a su vez a especies más pequeñas. Y en una investigación muy interesante, que por cierto lideró un zoólogo mexicano, el doctor Rodolfo Dirso, una investigación hecha en África arrojó resultados muy interesantes. Aisló dos superficies, en una permitió que hubiera paso de los depredadores mayores, y en otra la acercó perfectamente para que la fauna menor, o sea, las especies pequeñas, pudieran estar más tranquilas y no tuvieran tanta depredación como en un lugar abierto la pudieran tener. Y luego, ¿qué creen que hizo? Se puso a expulgar, literalmente a expulgar, a buscar todos los parásitos que tuvieran los roedores en ambos lugares, tanto en el lugar donde permitió que los grandes depredadores persistieran, y también expulgó a los roedores en el área donde los protegió, digamos, de esos depredadores. Y lo que encontró es que había una enorme cantidad de parásitos, porque evidentemente al no tener un depredador que controlara las poblaciones de roedores o de especies menores, pues entonces los parásitos tenían mucho lugar donde desarrollarse, muchos roedores donde desarrollarse, muchas especies menores donde crecer. Y ustedes saben que los parásitos de muchas de estas especies son transmisoras de enfermedades problemáticas para el hombre. Entonces, una de las conclusiones que arrojó, claro, yo se las platico de manera muy generalista, pero una de esas conclusiones es que el efecto del hombre indirectamente está provocando que aumente la presencia, el riesgo de transmisión de enfermedades a nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos estamos haciendo el efecto boomerang. Estamos dañando el planeta y nos está regresando justamente algo que a nosotros nos daña. La que sigue, por favor. ¿Qué
podemos realizar para reducir la velocidad del cambio climático? Evidentemente, lo que reduce la velocidad del cambio climático es, si utilizas menos madera, pues evidentemente hay menos árboles talados. Les quiero platicar que hay algo muy interesante en este momento. Hay investigadores, serios investigadores forestales, que ya no están muy del lado de los métodos de explotación forestal tradicionales. En este caso se está volteando a ver un esquema en donde prácticamente se está votando por mantener a los árboles como si fueran una inversión a largo plazo, pero como si fuera un patrimonio familiar. Se está haciendo a un lado este asunto de la corta sistemática de superficies grandes y se está apostando por enfocarnos básicamente en un tratamiento muy particular, muy personalizado del bosque que tenga un propietario, de la selva que tenga un propietario. Y prácticamente casi a la usanza antigua se está procurando 1, 2, 10, 20 árboles, 50 árboles, los que puedas tener ahí en tu terreno, que valga la pena fomentarlos en crecimiento para que llegado el momento lo cortes y sea como tu alcancía. O sea, lo cortas, lo vendes, lo transformas y ya. Eso significa que el beneficio en el nuevo enfoque es ya no el método tradicional de ordenamiento forestal que conocíamos, en donde se van haciendo ciclos y vas cortando cada cierto año para que obtengas el material que se derivara, celulosa, madera, lo que quieras. En este caso ya no. En este caso se está volteando a ver que la madera puede ya no ser tan necesaria en una vida moderna, ya puede no ser tan necesaria si se impulsa el manejo de otros materiales que puedan sustituirla. Hay otras fibras vegetales que actualmente con la tecnología moderna se pueden construir muebles, se pueden construir todo lo que se construía con madera. Solo que ahora lo que es el atractivo es el diseño, ya no en sí la madera. Y tiene la enorme ventaja de que entonces desincentiva económicamente la necesidad de seguir explotando madera y por lo tanto quitas la presión sobre los bosques. Esto para mí es algo muy importante, muy significativo, es un giro totalmente para ver el aprovechamiento forestal y el papel que ahora deben de dársele a los ecosistemas forestales. Los ecosistemas forestales se les está reconociendo mayor valor ahora, precisamente por su relevancia en combatir este tipo de problemas de cambio climático que generamos nosotros mismos, y estamos buscando la alternativa de dejarlos y utilizar otros materiales en sustitución a estos. Otra, evidentemente, que ha ido tomando poco a poco su batalla contra, pues evidentemente, todo un cambio económico, es utilizar otra energía para mover vehículos o cualquier otro motor de combustión. Usar cualquier otra fuente de energía que no sea la quema de gas o de derivados del petróleo para que podamos evitar liberar tanto carbono a la atmósfera. Nosotros ya hemos visto en el mercado vehículos que ya alternan el uso de la electricidad con el uso de la gasolina, ¿no? Eso es algo, es un menor avance. Hay algunos países en Europa del Norte, de hecho, ahí tienen ya como meta que en el 2030 el 50% de los vehículos sean totalmente sin combustión de gasolina, sean eléctricos o cualquier otra fuente de energía. Entonces, poco a poco empezamos a encontrar ya alternativas en el mercado. En este momento, pues muchas de ellas sí son todavía muy caras, pero ya empieza a haber por necesidad, por interés de la sociedad, estas alternativas. Evidentemente, el mayor problema de todos es la enorme población que tenemos. Tenemos que ser menos y tenemos que tener acciones para ir reduciendo nuestra población. En el momento en que nosotros seamos menos, en ese momento, en automático, reducimos la presión sobre los recursos naturales, sobre aquello que necesitamos para vivir. Eso es básico. Reducir el consumo de materiales y sustancias contaminantes igualmente. ¿Por qué? Porque muchos de los fertilizantes y de los plaguicidas que se utilizan
tienen bases derivadas del petróleo. Nuevamente estamos expulsando dióxido de carbono en los campos en donde buscamos obtener alimentos. Esto, independientemente de los efectos que pueda haber a la salud por otros componentes y demás, esto nada más por el simple hecho de que utiliza una base de su aplicación derivada del petróleo, ya con eso, al utilizarlo, estamos provocando también la generación de carbono. Y bueno, de la mano de este asunto del aumento de la población y del aumento de lugares donde cultivar o donde generar carne para comer o donde poner casas de habitación, pues ahí vienen la deforestación y el cambio de uso del suelo. El cambio de uso del suelo se refiere a cuando de una vegetación natural, desierto, selva, bosque, lo que quieran, es cambiado a otro uso, ya sea para ciudad, para industria, para cualquier otro uso que no sea el natural. La que sigue, por favor. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Y si ustedes leen esto, evidentemente son esfuerzos colectivos, esfuerzos que vienen del gobierno o por tratados internacionales o lo que sea, pero que buscan justamente contrarrestar este efecto de desperdicio de materiales, de mala administración de recursos, de obviamente la consecuencia de liberación de carbono. Tenemos el hoy no circula, pon la basura en su lugar, prohibir la quema de basura, prohibir el plástico de un solo uso. Los últimos cambios en las leyes a nivel federal ya alcanzan a otros estados en la República y expresan directamente que ya no debe de utilizarse plástico en actividades muy específicas, ¿no? Y eso es un enorme avance. Mucha gente todavía dice, bueno, ¿y entonces qué voy a utilizar? Tenemos que buscar las alternativas. Antes no se usaba plástico. Ahora tenemos tecnología, pero que tenemos que adaptar a esta nueva necesidad de no utilizar el plástico, menos el que es solamente de usar y tirar. Por ejemplo, acuérdense de cuando es de mañana y desayunas en la calle. Es tu atolito o tu café en un vaso de unicel y tu tamal en un plato de plástico o de unicel. Tu tenedor de plástico. O sea, esas cosas las tiras a la basura y no las vuelves a ver nunca más. Y eso se va a otro montón de basura que se fue generando, así como tú, mucha otra gente. También tenemos la generación de alternativas para nuestra iluminación en este tónico de ahorrar luz porque afecta a nuestro bolsillo no hacerlo. Entonces tenemos alternativas como las luces LED, ¿no? Eso es el uso de tecnología, poner tecnología al alcance de la población para que produzca menos calor, para que se rinda mejor la electricidad que se produce, en fin. Evidentemente, las campañas de disminución de energía, ¿no? Por ejemplo, hay muchas oficinas en donde los horarios son muy estrictos. Entras a tal hora y sales sí o sí a tal hora, ya no puedes quedarte. En México no es muy común eso, pero en otras latitudes del planeta sí lo hacen y justamente el objeto es ese. Y evidentemente el famoso término de las 3 R's, ¿no? De reducir, de reusar y reciclar, que han implementado ya en muchísimos lugares, que es parte de lo que los alumnos aprenden y tratan los maestros de implementar en sus centros educativos para generar una conciencia en los más jóvenes. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos todos estos programas, pero ¿realmente hay avances? Si voltean a ver a su alrededor, ¿hay avances? Yo veo que sigue habiendo un uso desmedido de plásticos. Yo no veo mucha gente que llegue con su termo y diga, sírvame aquí mi café, o aquí por favor mi atole, o aquí traigo mi plato, pónganme aquí mi tamal. No está la costumbre, el hábito. Entonces, tenemos una generación enorme de basura. Lo que yo digo es solamente un ejemplo, pero la cantidad de plásticos que se siguen tirando por nuestros hábitos cotidianos es inmensa. Pese a todas las campañas y todos los años que han estado tratando de impulsarlas. La que sigue. Las emisiones de carbono siguen aumentando.
¿Quién no sabe de aquella familia que, si no, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Si mi carro no circula tal día, pues me compro otro para que tenga la alternativa de seguir teniendo un vehículo privado para moverme. Por X causas, ¿no? Hay muchas cosas como la inseguridad, que no hay suficiente transporte público, en fin, efectivamente hay muchas cosas que tienen que arreglarse para que puedan funcionar los programas sociales. Pero es una realidad, hoy por hoy, pese a ese programa hoy no circula y pese a que tenemos alternativas en el mercado para poder eficientar, para poder utilizar otras energías alternativas en el movimiento de nuestros vehículos, todavía es insuficiente. Y entonces las emisiones del carbono siguen aumentando. ¿La que sigue? Las deforestaciones igual. O sea, no hay una ciudad que diga hasta aquí, no más, no voy a crecer, a menos que tenga el mar pegadito, o un río, o una montaña, o yo qué sé. O sea, no hay un límite al crecimiento urbano, a los espacios que el hombre va necesitando para hacer las actividades como él justifica que las tiene que seguir haciendo. Con razón o sin razón, pero la realidad, el resultado es que sigue habiendo un ritmo de deforestación impresionante. ¿El que sigue? Y luego entonces te preguntas, ¿para qué sirven la ciencia y la tecnología en pleno siglo XXI si no tenemos conciencia como individuos? ¿De qué nos sirven tanto los avances? La que sigue, por favor. Tengo un ejemplo que me impresionó muchísimo, muchísimo. El ejemplo va sobre la contaminación de los ríos, las lagunas, los mares, en fin. Eso con las aguas negras. Antes, en las guerras, los soldados se morían por enfermedades provocadas por el agua que tomaban o por la insalubridad que tenían en los campamentos. Porque no había orden para defecar, podían hacerlo donde quisieran, inclusive podían hacerlo en el río de donde más abajito sacaban el agua para hacerlo. Entonces, imagínense, estar haciendo eso en aquella época y dices, bueno, ¿será que no lo sabían? ¿Será que no tenían idea? Pero piénsenlo, ¿ha cambiado eso? ¿Ha cambiado eso? Yo les digo con mucha tristeza que el lugar donde yo crecí en mi adolescencia en Hidalgo, hace poquito supe que ya canalizaban los drenajes a los ríos que tenemos allí. Y es una zona montañosa, donde antes podías tomar el agua directamente del manantial o más adelantito del río y no había problema. Ahorita, ¿a quién se le ocurrió en pleno siglo XXI canalizar aguas negras a esos ríos? O sea, estamos en pleno siglo XXI. No es posible que todavía esté ocurriendo. La que sigue, por favor. Esta imagen muestra una planta de tratamiento de aguas residuales en Cancún, Quintana Roo, y como esa hay muchas distribuidas en la República. Es una de las alternativas que tenemos para el tratamiento de nuestras aguas residuales. O sea, ya tenemos tecnología y como esta hay muchas otras modalidades para hacer tratamiento de aguas residuales y no tener que canalizarlas a cuerpos de agua que son finalmente los que nos brindan el agua que tomamos. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, con todo esto que les estoy poniendo, hay un cambio en la conciencia colectiva, con todo y que sabemos que es cambio climático, con todo y que sabemos que la deforestación no es buena, con todo y que sabemos que no hay que usar tantos plásticos, con todo y que sabemos todo lo que yo les platiqué y que seguramente no es nuevo para ustedes. Mi respuesta es no. No hay un cambio en nuestra conciencia colectiva. No hay un cambio. La que sigue, por favor. ¿Qué puedo hacer como individuo? No voy a ponerme a obligar a mis vecinos y a mi familia a que haga cosas. Si no los crío desde chiquitos y los acostumbro a tomar cierta conciencia, de adultos es complicadísimo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tengo que empezar por mí misma. Pues tengo que disminuir mi huella ecológica. ¿Qué es eso de una huella ecológica? Una huella ecológica trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno. Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida cotidiana, ya vimos, tienen un impacto sobre el planeta. Entonces, se usa para estimar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que consumimos.
así como la superficie para absorber los desechos que generamos, usando, fíjense bien, la tecnología actual. O sea, ya estamos considerando los avances en la tecnología actual para estimar cuánto necesitamos para vivir en este planeta. Y el resultado es que cada ser humano en este planeta necesita en promedio 2.7 hectáreas de nuestro planeta para poder vivir. Sin embargo, nuestro planeta solo es capaz, con la población actual, solo es capaz de darnos 1.8 hectáreas. Imagínense, o sea, ya le estamos debiendo al planeta, cada uno de nosotros, por lo menos 1 hectárea. Estamos consumiendo 1 hectárea más de recursos de lo que realmente el planeta nos puede dar en este momento. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer como individuos? Como individuos, nosotros, yo, Yadira, tú, Adolfo, ustedes amigos, cada uno de ustedes. ¿Qué podemos hacer? Lo que siempre nos hemos dicho. Hay que usar menos el coche privado, tanto como sea posible. Hay que ahorrar energía, que el aire acondicionado no se quede encendido, que la calefacción no se quede encendida, que la estufa no se quede olvidada, que la lavadora se optimice, que los ciclos de las lavadoras se utilicen eficientando las cargas de ropa, que las luces de las habitaciones no se queden encendidas iluminando nada más porque sí. En esos detalles en los que sí tenemos control, si nosotros actuamos de manera colectiva, el resultado va a ser importante, pero tenemos que hacerlo de manera individual. Podemos aprovechar más lo que compramos para que consumamos menos. ¿Cuántas veces no hemos visto que se tiran legumbres podridas, frutas podridas, cosas que creímos que íbamos a necesitar y que no nos administramos bien y tuvimos que tirarlas, ya podridas, o ya sin uso, o ya caducas? Entonces, no estamos tirando nuestro dinero, pero además estamos tirando recursos que son importantísimos. Estamos aumentando nuestra huella ecológica con ese tipo de acciones. Necesitamos consumir menos, es decir, consumir lo que realmente necesitamos. Necesitamos reutilizar. Si esta blusa le puede servir a mi hermana, a mi hija, ¿por qué no? Si está en buen estado. Si yo puedo ocupar un suéter que están vendiendo en segunda mano, que me viene bien en lugar de comprar uno nuevo, ¿por qué no comprarlo? Hay que hacerlo. Si está en buenas condiciones y cumple lo que yo necesito para poder taparme, verme bien, dura un poco más la tela, hay que hacerlo. Eso es algo importante, eso es aprovechar al máximo los recursos. Intercambiar los trueques, ¿no? Bueno, te doy esta lámpara que ya no ocupo, tú dame esa toalla que me hace falta, ese tipo de cosas. Baja el carbono en tu dieta. De manera tradicional, yo recuerdo que mi familia decía que para estar sanos, la carne solamente debía de comerse 2 veces a la semana y el resto de los días debía de ser una dieta a base de legumbres, de verduras, de otras cosas, menos de carne roja. Entonces, en este caso, la gente que estudia los efectos del cambio climático y las maneras de prevenirlo indican que disminuir las porciones y la frecuencia de la carne que consumes ayuda mucho a bajar uno de los gases de efecto invernadero muy importantes, que es el metano. Entonces, comer menos carne, si es que no la necesitas, comer menos carne, balancear más tu dieta en ese sentido y utilizar frutas, tratar de comer las frutas y las verduras que se producen principalmente en tu región, porque eso hace que tú estés vigilando que para ti mismo no tuvieron que transportar las verduras desde Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Sino que compraste los jitomates que produjeron cerca de tu pueblo, que sabes que en tal casa producen, no sé, rábanos, y tú mismo pudiste ir y los trajiste, ¿no? Los compraste a la vecina o en el mercadito de enfrente que sabes que lo traen de una zona rural. Es mejor eso que favorecer frutas que vienen, por ejemplo, desde Estados Unidos, ¿no? Que somos grandes importadores de frutas y de verduras de Estados Unidos y de otros países,
y deberíamos de fomentar, de inclinarnos por la fruta y la verdura que se traslada menos kilómetros para llegar a nuestros centros de abasto. Tenemos que consumir más lo que producimos de manera local, efectivamente. También debes de vigilar que pues, no tengas gustos exóticos, que quieras comer duraznos cuando no es época de duraznos, o mangos cuando no es época de duraznos, porque justamente el comerciante va a tratar de agradar, de satisfacer esos gustos, y en ese proceso de mantener la fruta en un estado que vaya permitiéndolo madurar fuera de temporada, obviamente va a ser más cara, pero pensando que eso no te preocupa, va a llegar a tus manos después de todo un proceso que requirió más energía y por lo tanto más liberación de dióxido de carbono. En cambio, si tú optas por frutas que son de temporada, que prácticamente las cortaron, las almacenaron, a lo mejor le dieron algún tratamiento de limpieza o de refrigeración muy breve y luego llegó a tu mesa, es de menos costo que aquellos que tuvieron que pasar más temporada en refrigeración por varios meses hasta que llegara la época en la que no hay y entonces te la pueden vender. Y sientes bien encontrar manzanas cuando no encuentras, cuando no usualmente encontrarías, aun cuando decidas que quieres gastar el doble por el producto. Pero ahora la conciencia debe ser otra, no el costo o si puedes pagarlo. La conciencia es sobre la huella ecológica que estás generando al preferir ese tipo de frutos en esa temporada. Hay que evitar igualmente los empaquetamientos excesivos. Si puedes comprar mejor a granel, hazlo. ¿Por qué? Por lo mismo. Entre menos plástico, menos huella de carbono. Digo, menos huella ecológica y menos uso de carbono. Los alimentos procesados, lo mismo. Para que lleguen ya casi procesados a tu mesa, requirieron de energía adicional y eso requirió de carbono. Entonces, evita hacer eso. Trata de lo posible preparar tus propios alimentos o comprarlos con personas que ya los preparan, pero no de esta forma industrializada, porque todo viene sobreempaquetado, ¿no? Dentro de una bolsa vienen bolsitas más chiquitas y esas envueltas de nueces. Es increíble. Fomenta, si es tu giro, prefiere las viviendas donde haya árboles y áreas verdes. Si ustedes se fijan inclusive en poblaciones antiguas, en ciudades muy antiguas, no hay casi espacios verdes ni áreas verdes, casi no las hay. Es algo muy curioso. Pero ahora, en aquellos países que tienen la posibilidad, económicamente hablando, y sus poblaciones no son tan demandantes, afortunadamente han privilegiado este equilibrio entre tener áreas verdes cercanas o dentro de sus propiedades para que en conjunto tengan una mejor amortización del clima. Es de todos sabidos que las ciudades elevan las temperaturas que reflejan por el sol, elevan las temperaturas. Si tú estás en una ciudad, la temperatura es más cálida que si sales, por ejemplo, al pueblo más cercano, porque está rodeado de vegetación natural. Aun cuando no sean bosques, aun cuando sean desiertos, si tú te mueves de la ciudad de Puebla al Valle de Tehuacán, hay una diferencia. Claro, a lo mejor es un poco distante en kilómetros, pero estoy hablando de que tantito te sales de la mancha urbana y todo ese concreto que generaba calor, al estar fuera de ella, pues ya no se percibe. En este caso, la intención es esa. Si nosotros incorporamos más áreas verdes, más árboles en nuestras zonas urbanas, esa mitigación de calor va a ser más eficiente. Y es por eso que es importante favorecer, preferir, buscar en nuestra compra o en nuestra renta casas que tengan jardines y árboles. Igualmente, si tú tienes un jardín, si tienes la posibilidad inclusive de colocar macetas en tu casa, por pequeña que sea, debes de favorecer especies que no necesiten ni tantos fertilizantes, ni tantos agroquímicos. Es más, ojalá que ni los necesiten. Que poniéndole la tierra que puedas comprar al proveedor, a la tienda de agricultura, a lo mejor si vives en un lugar donde sí existe buena tierra, no como en Quintana Roo, que todo es piedra y la tierra es muy valiosa,
Pero si tienes la suerte de estar en un lugar donde puedes salir a una zona rural y puedes hacer tu carga de tierra y con eso alimentar tus macetas, hazlo, porque es el uso de agroquímicos y de pesticidas, nuevamente es aumentar tu huella ecológica en el planeta. Prefiere las plantas, los árboles, que no tengan tantos requerimientos especiales, porque la trajiste del desierto, no sé qué, no. Utiliza plantas que puedan adaptarse fácilmente a la temperatura del lugar donde vives y que sus requerimientos de nutrición de la tierra que les pongas sea suficiente. Eso es lo mejor. Y evidentemente, utiliza menos plástico. Para todo, evita los plásticos, los uniceles, los derivados del petróleo, evítalos lo más que puedas. El plástico no desaparece. Ya tenemos un nuevo término, el microplástico, seguramente ustedes ya lo han escuchado. El microplástico no es otra cosa que el plástico, todas esas bolsas, todos esos uniceles, hecho pedacitos chiquititos del tamaño de micras. Entonces, esto microplástico lo respiramos, va a nuestros pulmones, va a nuestro cuerpo, y ahorita ya hay investigaciones para saber qué es lo que están ocasionando esos microplásticos en nuestra sangre, en nuestros pulmones, en nuestro sistema, porque es algo nuevo. Nosotros lo estamos ocasionando, pero es algo nuevo en nuestro cuerpo. ¿Qué efectos va a tener? Ese microplástico no desaparece, está en el agua que tomamos, de hecho. Es importantísimo que tener conciencia de eso. La sal que compramos ya tiene microplásticos. Hay estudios que muestran que la sal de diferentes marcas del mercado ya tienen microplásticos por esta contaminación global que hemos ocasionado. Por lo tanto, con una conciencia clara, evitemos los plásticos. Los plásticos tienen que, y todos los derivados de petróleo, tienen que irse omitiendo lo más pronto posible por cada uno de nosotros. ¿La que sigue? Quiero cerrar con esta frase que en un chat de amigos muy queridos puso una compañera. Estas frases las redactó Lao Tse-tung y refiere que si quieres despertar a toda la humanidad, hay que despertarse a uno mismo. Si quieres eliminar el sufrimiento del mundo, elimina todo lo que es oscuro en ti mismo. En verdad, el mayor don que tienes para ofrecer es el de tu propia transformación. Con eso quiero cerrar mi plática. Espero haberlos dejado no tristes, sino motivados con la conciencia de que en nosotros como individuos, está la solución. Y que esa iniciativa que tengamos nosotros en lo individual, al sumarse con otros más, vamos a hacer una fuerza colectiva importantísima. Una fuerza colectiva que nadie puede parar. Ojalá haya sido de utilidad esta plática. Muchas gracias. No, pues de verdad es que sí, muy interesante, Yadira, pues muy agradecidos contigo por toda esta exposición. Y bueno, yo quisiera comentarles que, bueno, mientras hacemos algunos comentarios con nuestra invitada, si alguien tiene la intención de realizar alguna pregunta, de hacer algún planteamiento, algún comentario, tenga alguna duda, a través del chat, por favor, lo pueden hacer y bueno, aquí va a aparecer en pantalla para que lo podamos transmitir con nuestra invitada. Sin embargo, bueno, quisiera retomar algunas cuestiones muy importantes, Yadira, y creo que pues a pesar de que, como tú bien lo decías, es un tema que se ha estado constantemente tratando desde muchos años atrás, bien lo decías en una de las exposiciones, ¿no? O sea, realmente no ha cambiado mucho. Y creo que precisamente es por esta última parte que tú estabas manejando, ¿no? Si no comenzamos por nosotros mismos, pues la situación va a ser muy difícil que cambie. Así es, no hay programa de gobierno ni fuerza que te obligue a hacer lo contrario. O sea, si tú sigues en la misma tónica, en el mismo hábito, que de alguna manera adoptamos por uso y costumbre, y aun cuando tengamos el conocimiento más no la conciencia, vamos a seguir enfrentando el cambio climático. Y el cambio climático no es otra cosa que un efecto boomerang por las actividades que nosotros estamos ocasionando al planeta. Hay que tener esa conciencia. Sí, totalmente. Y otra de las
de las cuestiones, digo, que lo acabas de mencionar ahorita, bueno, creo que aquí ya rebasa precisamente la sola responsabilidad de nuestras autoridades, ¿no? O sea, somos muy dados a pedirle todo al gobierno o a exigirle o a echarle la culpa de todo, ¿no? Digo, con sus salvedades, que hay algunas cosas que efectivamente así son, ¿no? Pero específicamente en esta situación, pues vaya, es la casa de todos. Entonces, pues desde luego, y por ahí hacías dabas un ejemplo, ¿no? De que, pues si en casa regamos todo, pues no vamos a tener para dónde pasar, ¿no? No vamos a optimizar el espacio de nuestra casa. Pues es exactamente lo mismo con nuestro planeta, ¿no? Desafortunadamente no hay planeación, crecemos por crecer sin ninguna consideración precisamente por el entorno, y yo creo que esa es parte de la conciencia que tenemos que ir trabajando. Por eso es que para nosotros es tan importante este tipo de charlas, es tan importante para nosotros, de pronto a lo mejor puedan decir, ay, es que esto del cambio climático ya lo han tratado muchos, ¿no? Pues es que tenemos que seguirlo tratando porque no hay un cambio de conciencia, ¿no? Digo, llegamos a tener hasta presidentes de países supuestamente muy desarrollados que vaya, ni siquiera creían en el cambio climático, ¿no? Así es. No hace mucho, cuando todavía, bueno, cuando recién había tomado posesión, pues muy malogrado desde mi punto de vista, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando decía, bueno, pues ¿cuál cambio climático, no? Realmente es preocupante que te des cuenta que personalidades a esos niveles todavía no quieran aceptar algo que ya es tan evidente. Es correcto, Adolfo, es correcto. Ojalá la conciencia sea lo que prevalezca. La ciencia no nos sirve, solamente va a estar allí, no la vamos a poder aplicar, no la vamos a poder aprovechar para nuestro bien. Si nuestra conciencia sigue opacada, sigue omisa realmente a una realidad que ya conociendo las cosas, ya sabiendo, ya no tenemos derecho a no hacer caso. Ya no podemos alegar ignorancia. Tenemos que... Así es, y yo creo que ese es otro punto importante, Yadira. Ya no hay pretexto, ¿no? Como tú bien lo comentabas. Hoy los avances tecnológicos están en todas partes. Entonces, creo que deberíamos en un momento dado, y bueno, creo que esto demuestra una parte fundamental, que si me permites también es un punto de vista muy personal. Nos tenemos que dar cuenta cómo la humanidad, o sea, la humanidad interna, lo humanos que somos, tiende a superar todo este tipo de situaciones, porque de nada nos ha servido la tecnología sin humanidad, sin conciencia, ¿sí? Entonces, creo que esta parte tenemos ya que comenzar a voltear hacia adentro de nosotros mismos para entender que no nos va a servir que el día de mañana, pues bueno, tengamos incluso, como se manejaba en ficción anteriormente, carros voladores y no sé qué tantas situaciones. Digo, si a final de cuentas pues, se van a mover igual con combustibles fósiles o wow, ¿no? Entonces, ¿de qué nos va a servir tanto avance en ese sentido si vamos a seguir deteriorando el único hogar que tenemos? Así es, así es. Además, lo increíble es que pensemos que es más fácil buscar vida en otro planeta y ver si podemos pasarnos a vivir a aquel otro, en lugar de pensar cómo hacerle acá, ¿no? Cómo armonizarnos con nuestro planeta. Es bellísimo, hay que armonizarnos con él. Oye, Yadira, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Todavía estamos a tiempo de hacer algo, de revertir algo? Hay tan poco conocido, Adolfo, hay tan poco conocido al respecto. Obviamente, mientras haya vida hay esperanza. Claro. En eso todos los científicos coinciden, todos los activistas coinciden. Nadie está más seguro de otra cosa más que hay que empezar a hacer algo, ¿no? O sea, no hay nada seguro de aquí en adelante. No tenemos el control sobre nuestro planeta, eso es una realidad. Pero no podemos tampoco permitirnos decir, pues, no sé qué vayan a hacer nuestros hijos o mis sobrinos o los hijos de mis hijos, no es mi bronca, ¿no? No podemos tener esa irresponsabilidad. No sabemos qué va a ocurrir, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que estamos ocasionando y por eso tenemos que corregirlo. De tanta incertidumbre es el tema, ¿no? Claro, y yo creo que aquí entra esta parte
que tiene que haber una combinación entre la conciencia y la cultura, ¿sí? Porque bueno, a final de cuentas, esto es algo cultural, lo acabas de decir, y además generacional. Si yo no me importa, desde luego que a mis hijos no les va a importar y a mis nietos pues, a lo mejor menos, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que entender también muy bien esa parte, el que no solamente queda en la cuestión conciencia, sino en la cuestión cultural, idiosincrásica, podría yo decir, porque sí hay, o sea, sí se nota cambios, hay veces de país a país, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, he visto mucho los avances en este sentido que tiene Holanda, ¿no? O sea, ellos están calculando que para el 2030 van a bajar en un 50-60% el uso del automóvil y ya están creando ciclopistas por todo el país, o sea, realmente sí hay partes en las que sí se está creando una conciencia. Aquí lo preocupante, y también me gustaría preguntártelo, estos esfuerzos aislados, ¿pueden tener un impacto real o solamente se van a quedar en utopías? Si no nos sumamos a esos esfuerzos aislados, obviamente no van a significar mucho para el planeta. Es justamente eso. Si se quedan aislados, si se quedan como pues, los únicos que pudieron hacer algo, pues efectivamente no va a significar nada. Justamente ahí es donde está el tema. Tenemos que hacer todos, no unos cuantos esfuerzos aislados. Y de hecho de ahí sale la necesidad de todos los pactos internacionales que se han estado firmando para sumar naciones, ¿no? Para que efectivamente las voluntades políticas se sumen a acciones que de manera unificada sí signifiquen algo al planeta. Esos objetivos, déjame decirlo, tampoco se han logrado alcanzar. O sea, dentro de esos mismos acuerdos internacionales han reconocido que han estado lejos de alcanzar los objetivos que se plantearon desde el inicio. Entonces, sí es preocupante y yo creo firmemente que no es un asunto de gobiernos, es principalmente asunto de población. Está en uno mismo. Es el 1 más 1 igual a un grupo fuerte, grande, para poder hacer algo. Somos la base para poder hacer cambios. Claro, y yo creo que hay otra cosa muy importante, hacerle ver, sobre todo a los jóvenes, que esto no es cuestión de moda. No. O sea, este no es un tema de moda, no es un tema de que, pues es que Greta Thunberg y pues oye, qué padre, y ya la ven más como una youtuber, más que como realmente una activista, ¿no? Yo creo que es importante que se entienda que esta es una realidad y además que es una grave y preocupante realidad. Es correcto, es correcto. De hecho, muchos adolescentes y jóvenes dicen, bueno, nos están heredando un planeta enfermo, ¿no? Pues sí, es correcto. Y efectivamente la carga para ellos es importante, pero no es momento de reclamos, es momento de actuar. Muy simple, es momento de actuar. A todos los niveles, en todas las edades. Y evidentemente nosotros como en la edad productiva, en la edad que estamos educando gente joven y demás, es una fuerte responsabilidad para nosotros como generación inculcar esta parte, ¿no? Echar para adelante las cosas que en su momento no se hicieron por ignorancia, a lo mejor en ese momento, por falta de conciencia, ¿no? Por falta de visión. Y bueno, ya estamos en el barco en el que estamos y hay que tratar de llevarlo a buen lugar. Y bueno, perdón, yo voy a utilizar otro término quizá con un poco de malicia, pero también creo que por exceso de ambición. También, no, bueno, eso está de más. Es una visión a muy corto plazo y siempre priorizando el interés personal, el beneficio individual. Y es ahí donde hablo de conciencias colectivas, ¿no? Por eso hablaba, por ejemplo, algo que no es tan sencillo. Cuando quieres comprar una casa, pues, usualmente para nosotros los mexicanos comprar una casa es caro. O sea, tienes que hacer un ahorro sustancial o tienes que planear una serie de gastos a muchos años para que puedas hacerte de una casa. Y evidentemente en el mercado de casas, pues hay de todos tipos, sabores y colores, y la mayoría de las casas que pudieran estar más a la mano de la mayor parte de la población
son justamente casas muy pequeñas, sin jardines, sin árboles, y justamente aquí viene un asunto que va a significar un esfuerzo muy fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo yo con pocos recursos tendré que buscar un lugar donde vivir que no tenga esas características? Que yo pueda decirle a esa inmobiliaria que no me interesan ese tipo de casas. ¿Por qué? Porque si no nada más soy yo, si son muchos más aparte que yo, y que tienen la conciencia de que ese producto no lo queremos comprar, tendrá que haber un cambio en el mercado. Nosotros como personas somos los impulsores del mercado. No es el mercado el que nos dice qué comprar. Nosotros somos los que indicamos qué es lo que quisiéramos comprar. Entonces, pero es nuevamente la conciencia y la convicción, ¿no? Y no es fácil, no es nada fácil. Nadie ha dicho que es, ay, hoy me voy a pintar de verde y va a ser todo verde. No, es hasta el cambio de no llevar bolsas plásticas del súper a la casa, ya cuesta trabajo. A mí, no creas, acostumbrarme a que en el carro tenía que llevar algo alternativo, una canasta, una bolsa de tela, una rejilla para llevar mis compras, me costó trabajo, no es algo simple, es un ejercicio cotidiano. Así es. Pues Yadira, la verdad es que queremos agradecerte tu participación. Esperamos que más allá también del tema tan importante que se trató el día de hoy, pues bueno, también esto, y es algo que también es muy importante para nosotros en el CIDEI, el que esto también motive, en este caso, a los jóvenes, a los niños, a las niñas principalmente, que bueno, hay que estudiarle, hay que prepararse, se puede llegar a esos niveles. Tú eres un claro y gran ejemplo de ello. Y bueno, yo creo que hoy también la mujer tiene que tomar ese papel preponderante que siempre debió haber tenido, ¿no? Y creo que tú eres precisamente un ejemplo y esperemos que sea una motivación todas estas charlas que estamos buscando, insisto, para que los niños, los jóvenes, las niñas volteen a la ciencia, no hay que tenerle miedo, ¿sí? Hay que enfrentarla y ver que es muy bonita, ¿sí? Que cuando la vas conociendo te envuelve y te enamora, ¿no? Es correcto, es hermosa. Y yo creo que yo soy mujer, así que yo le echo porras a todas las mujeres. Conozco mujeres maravillosas. Todas en cada una de sus áreas han sido muy cuidadosas y creo que ese es el punto más importante de una mujer, que es muy dedicada y es muy cuidadosa. Entonces, la ciencia nos brinda nos genera, de hecho, una necesidad de disciplina importantísima. Las mujeres somos más disciplinadas en general, entonces la ciencia es un campo maravilloso, hermoso, y si no quisieran estudiar hacia la ciencia algo formal, lean la ciencia, lean artículos de divulgación científica. Esos son también temas maravillosos. Es como estar viendo Discovery Channel todo el tiempo. Efectivamente. Bien, Yadira, mira, es algo muy sencillo que tenemos preparado para ti, pero esperemos que sea significativo porque a final de cuentas de esta manera lo preparamos. Le voy a pedir por ahí a Aldo, por favor, que nos ponga en pantalla esto que te vamos a enviar porque desafortunadamente no podemos entregártelo ahorita de manera presencial. Espero pronto tengamos la oportunidad de volver a vernos, aunque ya nos vimos después de muchísimos años, y pues bueno, por ahí me están comentando que parece que sí hay algunas preguntas, entonces le pediría antes de llegar a eso a Aldo que nos haga favor de ponerlas en pantalla. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de David del Ángel que nos dice, ¿con los cambios climáticos incrementarán las superficies de bosques tropicales? No, David, y esa es una, querido amigo, compañero, colega de profesión, no. Si bien es verdad que las fronteras de distribución de algunas especies tropicales van a abrirse, van a expandirse, también va a perder superficie de distribución, porque en esos lugares cálidos va a perderse humedad. Y entonces también esas especies tropicales que estaban acostumbradas a tener un régimen hídrico, lo van a perder, y entonces en esa zona donde usualmente podían crecer muy a gusto, va a haber sequía,
y entonces van a irse más bien como desplazándose. ¿Me explico? Entonces no es justamente una garantía de que se aumenten las superficies de bosques tropicales. No es así. Gracias, Yadira. No sé si tengamos algo más. Bien, por parte de InnovaLab, ¿qué tan importante es el uso de la tecnología para la preservación de los ecosistemas? Importantísima. La tecnología es la que nos va a dar alternativas para encontrar los materiales que de otra forma tendríamos que quitarle a los ecosistemas. Es decir, a los recursos naturales que encontramos en los ecosistemas. Es importantísimo. La tecnología nos ayuda a eficientar la energía, nos ayuda a encontrar materiales alternos, nos ayuda a encontrar respuestas para mejor aprovechamientos. O sea, hay que utilizar nuestro intelecto, esa tecnología que se genera con nuestro intelecto, hay que bien utilizarlo y bien enfocarlo para quitarle la presión a nuestros ecosistemas, definitivamente. Ok, muy bien. Aldo Peralta, ¿dónde podemos informarnos sobre todos estos temas sobre cambio climático? Pues mira, realmente tenemos muchísimas fuentes de información sobre cambio climático. Yo sugiero que empiecen por la página formal de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que es lo mejor que puedan documentarse de fuentes oficiales es muy importante. Yo no desdeño mi compañero David El Ángel está sugiriendo ahí la página de la FAO, efectivamente, la página de la FAO. Todas las fuentes oficiales es muy importante que sean las primeras que consideren, porque hay otras organizaciones que si bien pueden hacerlo con toda la intención del mundo, a veces el manejo de la información no es el más adecuado y a veces desorientan. Entonces, no hay como mejor irnos sobre páginas serias y respaldadas, pues, como por organizaciones ya reconocidas. Bien, Laura Vázquez nos dice excelente y necesario tema. Gracias, Laura. Bien, creo que por el momento es todo, entonces ahora sí vamos a pasar. Yadira ya me había adelantado mucho, pero bueno, pues ahora sí le pedimos de favor a Aldo. Mira, es algo muy sencillo, Yadira, pero de verdad va con toda nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro agradecimiento porque hayas aceptado esta invitación y me voy a permitir darle lectura. Dice, el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral otorga el presente reconocimiento a la maestra Yadira Elisa Romero Gutiérrez por su valiosa participación en el ciclo de charlas de Ciencia, Tecnología y Cultura 2021 con el tema La participación como individuo ante el reto del cambio climático, el día 21 de mayo de 2021. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. No, por el contrario, insisto, Yadira, somos nosotros quienes debemos agradecerte, pero además esperamos poder comprometerte a que esta sea únicamente la primera, más no la última. Desde luego que tenemos el interés de seguirle dando continuidad a todo este tipo de charlas, de temas. Creo que es importante. Tenemos el compromiso de que este tipo de situaciones no sean aisladas, sino que precisamente tengan esa continuidad, porque creo que solamente insistiendo es como vamos a llegar precisamente a tocar una sensibilidad y después esa ojalá nos ayude a multiplicar muchas más. La verdad es que nosotros queremos el que todos ustedes se sientan parte de este proyecto, queremos contribuir un poco, aunque sea poco, pero de manera firme con este cambio de conciencias del que hablábamos, ¿no? Con este volver a esa humanidad que requerimos, porque en el momento en el que nos volvamos a sentir más humanos, vamos a empezar a apreciar más todo nuestro entorno, toda nuestra naturaleza, todo lo que este planeta hermoso nos brinda, ¿no? De otra manera va a ser muy difícil. Yadira, va un abrazo grandísimo hasta Cancún. De verdad es un gustazo después de tanto tiempo y qué mejor que sea en estas circunstancias en las que podamos aportar algo.
Muchísimas gracias a ustedes, Adolfo. A la orden siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos su participación en esta primera instancia. Y bueno, los invitamos el día de mañana. Tenemos nuestra segunda charla. En este caso, pues tenemos a nuestra invitada, que es la doctora Ingrid Arcega Santillán, doctora en Ciencias Ambientales, y ella nos va a tratar el tema de problemática hídrica en el estado de Hidalgo y sus implicaciones ambientales. Algo que tú de pronto tocaste, Yadira, y creo que con esto le vamos a dar un poquito de continuidad a lo que hablabas, y pues bueno, ojalá también tú nos puedas acompañar. Claro que sí, ahí estaré. Claro que sí, Adolfo, gracias. Perfecto. Les agradezco muchísimo, que tengan todos una excelente noche, un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas noches.